Priti no ha podido ir al funeral porque tiene que seguir con las enseñanzas que nos da cada día su gobierno. Ese gobierno que, según la cadena SER te lo cuenta, ha reculado y ha formalizado la compra millonaria de balas a Israel que se había comprometido a anular. Bueno, hombre, tampoco es para tanto. Esa es la función de las balas, ¿no? Anular a palestinos en este caso. En primer lugar, hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional. España ha adjudicado 40 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre del 2023. Resulta que primero tienes un contrato con una empresa israelí que tanto escupir a Israel, pero luego haces negocios con ellos, lo ocultas. Una vez que lo niegas, resulta que el contrato sí existe. Luego decides romper el contrato. Todo lo que hace este gobierno nos está dejando a ojos del mundo como un país tercermundista. Lo que tiene que decir es la verdad, que nunca lo hacen. Bueno, lo que tienen que hacer no mentir, le dijo el tazón a la taza, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el análisis que empezamos el otro día con, no solamente con ese anuncio por parte del gobierno de Pedro Sánchez del aumento de 10.000 millones para el rearme. Ya sabéis que a él no le gusta esa palabra y que él dice mejorar los sistemas de seguridad y defensa. Pero hubo una noticia posterior que, si esto ya ha dividido a la izquierda, pues la noticia que se conocía de ese contrato, ¿no? A pesar de jurar y perjurar el gobierno de Pedro Sánchez que no iba a volver a comprar ni a vender armas a Israel, bueno, pues se conocía esto y, bueno, pues amenazas de Izquierda Unida de irse del gobierno, irse de Sumar también criticando, pero diciendo que no peligraba la coalición de gobierno. Y finalmente se cerró el contrato. Luego vamos a ver que hay bastantes matices porque parece que hay otros 19 contratos firmados con empresa israelí para comprarle armas en este caso, después de que el gobierno dijera que no iba a comprar armas, ¿no? Entonces ahí hay algo raro que ahora analizaremos. Y luego hay una historia con estas balas que luego, bueno, veremos si al final se rescinde el contrato pero le pagamos a Israel los 6 millones de euros y nos quedamos sin balas para la Guardia Civil, pues vamos, el negocio es completo. Bueno, lo veremos, pero antes vamos a ver el análisis de Héctor de Miguel. Priti no ha podido ir al funeral porque tiene que seguir con las enseñanzas que nos da cada día su gobierno. Ese gobierno que, según la cadena SER te lo cuenta, ha reculado y ha formalizado la compra millonaria de balas a Israel que se había comprometido a anular. Bueno, hombre, tampoco es para tanto. Esa es la función de las balas, ¿no? Anular a palestinos en este caso. Chiste, humor, creatividad. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil cerró el contrato de 6,6 millones de euros en plena Semana Santa. Claro que se conmemora la muerte de un palestino y se acordaron. Entre esto y no ir al entierro, el PSOE está cogiendo ya como tintes satanistas. A ver si en vez de consejos de ministros lo vamos a tener que llamar misas negras. Sobre todo porque cada vez que aprueban un aumento en gasto militar se fomentan los sacrificios humanos. Y todo se oficia de espaldas, en este caso de espaldas a la sociedad. No sé por qué me riñe. Pero para bala perdida, la rueda de prensa de Pilar. El 29 de octubre de este año, en la que el gobierno más pacifista de la historia nos prometía no volver a usar la violencia para chururu churu. El compromiso del gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. Queridos, queridas, habéis vuelto a ser pesoizados. Bueno, en su defensa diré que ellos dijeron que no comprarían más armas, pero no dijeron nada de las balas. Es verdad que las balas no se disparan solas, pero viniendo de un partido que defiende la monarquía, pues nunca sabes. Ya vale, ¿no? Pero estas balas, sin ser disparadas, ya podrían cobrarse sus primeras víctimas. La mismísima Yoli Datos le ha dicho al gobierno que se ponga cuerpo a tierra. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato. Por ahora todos los crímenes cometidos por el gobierno se habían consensuado entre las dos fuerzas, como por ejemplo, pues no sé, cargarse a Irene. Pero al final hay algo más de izquierdas que cada uno haga la guerra por su lado. La noticia ha causado tanto revuelo que hasta, ojo, le ha devuelto los focos a IU. ¿Os acordáis? Izquierda Unida. Qué tiempos, ¿eh? Y ya está, y no os metáis más con Izquierda Unida, que me dieron un premio en Rivas hace poco. Rivas. La Zamora de Madrid. Bueno, el caso es que el secretario general de IU, que como todos sabéis es, venga, 1, 2 y 3, Antonio Maillo, ha salido al paso a pesar de no estar en Semana Santa. Lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. ¿Va a haber elecciones?
¿Se va a romper el gobierno progresista? Que no, tranquilos, hombre. Solo es otra crisis de gobierno con los casquetes que salpica el PSOE. Ellos ya tienen experiencia en esto después de lo de Ábalos. Es que tú imagínate el disgusto de Priti cuando se entere, ¿eh? Señor presidente, tenemos la crisis más grande que ha afrontado el gobierno desde que se formó. ¿Y un volcán? ¿Una pandemia? ¿Una guerra nuclear con Trump? No, que Izquierda Unida, que dice que se va. Pero no estaban ya en el grupo mixto, joder. Bueno, este era el análisis que nos sirve para enganchar con lo que estuvimos hablando el otro día. Bueno, pues esa crisis de gobierno después de que se conociera este contrato y que finalmente, bueno, pues ayer se anunció a bombo y platillo que el gobierno lo rescindía. Hay algún detalle interesante sobre si esa rescisión, pues al final esos 6.600.000 euros, digamos que se van a pagar porque por contrato están firmadas y al final lo único es que no aceptamos esos 15 millones de balas que son necesarias para las pistolas de la Guardia Civil. Pero vamos a ver la intrahistoria de estas balas, porque esas pistolas que se compraron para la Guardia Civil también se compraron a una empresa israelí y daban fallo. Aparte tienen un nombre curioso, son las pistolas Ramón. Y luego, como veremos más adelante, no es el único contrato, sino que hay muchos más. Así que alguien lo está haciendo mal, alguien está mintiendo. Pero bueno, vamos a ver esta historia que me parece espectacular. Digamos que hace unos años se compró 6.000 pistolas Ramón para la Guardia Civil y el motivo de comprar estas balas, las de este contrato, esos 15 millones de balas a esa empresa israelí, es porque es la empresa que ofrece más garantías para la eficacia del arma, porque parece que se compraron 6.000 pistolas, pero las 6.000 pistolas israelí fallaban y la empresa israelí culpaba a que digamos las balas que usaban eran de baja calidad y recomendaban que compraran pues más armamento israelí, en este caso las balas, ¿no? Vamos a ver cómo lo explican porque es bastante surrealista. Aquí lo que se tendría que haber es roto el contrato y no haberle pagado el dinero y comprar otras pistolas que no fueran israelí. En todo caso, esto fue antes de, digamos, de todo el genocidio que estamos viendo, ¿no? Lo de las balas fue después, pero la compra de las pistolas son anteriores. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué era tan importante este contrato para el Ministerio de Grande Marlaska? Dani Montero, Investigación Noticias 4. Pues era importante sobre todo por Ramón. Y dirás, ¿quién es Ramón? Pues básicamente Ramón es una pistola que se llama así. Ahí lo vemos, no es que ningún operativo haya puesto el nombre, sino que es que se llama así el modelo. El Ministerio del Interior compró 6.000 pistolas de este modelo en 2022, se los compró una empresa israelí que se llama. Esta empresa las suministró y a partir de ahí empezaron los problemas. ¿Qué problemas? Pues básicamente los operativos decían que la pistola se encasquillaba. En un primer momento se hicieron unas modificaciones en la pistola, se cambió la uña de expansión. Es que es tremendo. Es decir, lo lógico es que se hubieran no pagado y haber devuelto, que se las metan en el orto, como dirían los argentinos. ¡Qué obsesión de comprarle cosas a Israel! ¿Qué le debemos a Israel? Esto es como lo de Marruecos y el Sáhara. Obviamente tiene que ver con los Estados Unidos, la OTAN, hacer buena letra. Ya sabéis que, bueno, pues el Pedro Sánchez en primera persona, pero el PSOE está en esa dinámica de decir una cosa, pero hacer otra cosa totalmente diferente. Y cosas muy chungas, ¿no? No sabemos qué hay por detrás, pero cosas chungas. Y yo aquí, luego hay más lecturas, ¿no? Pero la primera es, bueno, si no funcionan las pistolas, devolvérsela y no se le paga un euro. Es lo lógico, pero no. Se hizo arreglo y luego encima la excusa es que las balas era lo que fallaba, ¿no? Y que compraran o recomendaban que la fiabilidad máxima eran estas balas de una empresa israelí casualidad. Y a partir de ahí la pistola empezó a funcionar bien, pero se detectó que podía haber problemas en varias partidas de munición que ya tenía el Ministerio del Interior. Y esto es muy importante porque imagina que un operativo tiene que utilizar la pistola, que sería en una situación crítica, y no le funciona, con lo cual a partir de ahí hubo que pensar en una compra y hubo que plantear qué munición podía utilizar esas pistolas. Es decir, Dani, que estas pistolas necesitan una munición especial, ¿no? No tanto una munición especial como una munición de calidad. Como se presuponía que podía haber problemas en las que ya se tenían, lo que hizo el Ministerio del Interior es intentar buscar a uno de los proveedores mundiales con mayor fiabilidad, que es IMI. Es una empresa israelí que es de los mayores proveedores de munición de 9 milímetros y el contrato se hizo pensando en comprar 15 millones de unidades para que estos problemas con esta pistola o con cualquier otra no se repitieran. Gracias, Dani Montero. Bueno, pues ahí está la historia, que es espectacular, es tremendo. No funcionan ni las pistolas ni las balas que se compraron anteriormente y, bueno, pues se compraron estas pistolas supuestamente porque iban a funcionar mejor. Hay que decir que esta empresa IMI israelí es una de las empresas no solamente que sea israelí, sino que provee a el ejército israelí, a las IDF, para hacerle genocidio, es decir, directamente está enriqueciendo a una empresa con material defectuoso
o no, bueno, en este caso las balas no está comprobado, pero que participa del genocidio. Entonces ya no es que sea una empresa israelí, es que es una empresa que está dentro de los, digamos, los proveedores del ejército israelí. Entonces, bueno, pues ya la cuestión está bastante torcida. Bueno, obviamente esto ya vimos el otro día, cómo Izquierda Unida amenazó con irse, cómo Sumar criticó diciendo que esto no estaba en el acuerdo, tal y cual, pero que no peligraba el acuerdo de... Y que había cierta división, ¿no?, entre Izquierda Unida y Sumar, más beligerantes desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, y más conciliadores desde Sumar. Bueno, pues el BNG, Bildu y Esquerra Republicana pues también se suman a las peticiones, ¿no?, a las que yo me... Vamos, es que al final Marlaska el que está detrás de todo, es decir, un tipo de derecha, ¿no?, de extrema derecha, que se pasa los derechos humanos y cualquier cosa por el forro, y que en este caso, bueno, pues también se pide la comparecencia para que dé explicaciones por la compra del armamento, porque por más que se eche para atrás, a mí me da la sensación que, primero, se ha incumplido la palabra, no es este el único contrato, como veremos, sino que hay muchos más, y no solamente eso, sino que hay cosas rarísimas como esto de las pistolas, y no solamente eso, sino es que me parece, y esto habría que aclararlo, esta es mi duda, pero yo diría que va a ser así, es que al final lo que se hace es dar ese dinero, no se reciben las balas y al final queda la Guardia Civil sin balas, al fin que habrá que comprarla otra vez a otra empresa, cosa que no me parece mal, pero que al final el error está de origen, es en haber mentido, en después de haber dicho que no se iban a comprar más armas a empresa israelí, seguir comprándola, y no una sola vez, sino muchísimas más. Bueno, esto por una parte, ¿no? Y luego por la otra, fijaros, ¿no? Por aquí, Más Pradera dice que la prensa impide que se ponga Yolanda Díaz la medalla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver las preguntas que le hacen a Yolanda Díaz y lo que diferentes medios de derecha o de corte más progresista o menos progresista, pues dicen que es clave la presión de Izquierda Unida y en menor medida del movimiento Sumar. Es que lo vimos, es decir, Izquierda Unida iba con todo, haciendo un órdago, e incluso no solamente Izquierda Unida y Maillo, su secretario general, sino también el Partido Comunista, que es muy importante dentro de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, su coordinador o su secretario general. Bueno, pues ahí lo veis, la presión de Izquierda Unida y en menor medida el movimiento Sumar han surtido efecto. Al final hubo un órdago que al final, bueno, pues hacía peligrar esa coalición, por lo menos por la amenaza de Izquierda Unida, no tanto por la de Sumar, que aseguraba que no iba a haber ningún problema, que gozaba de mucha salud. Incluso vemos como el diario.es, más afín, si lo queréis, al gobierno o a Pedro Sánchez o al PSOE, la fuerte presión de Sumar y sobre todo de Izquierda Unida, ¿no?, al Ministerio de Interior. Aparte, no hace falta esos titulares, lo hemos visto en las declaraciones, pero me ha parecido bastante llamativo las declaraciones de Yolanda Díaz, ¿no? Fijaros, Yolanda Díaz, hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional, hemos conseguido la anulación del mismo compromiso. Bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones, no pongo en duda ni una de las palabras de Yolanda Díaz, pero fijaros cómo se expresaba. En primer lugar, hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional, en un gobierno además que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y un gobierno además que condena el genocidio en Gaza. Por tanto, hemos parado ese contrato, hemos conseguido la anulación del mismo y el compromiso con el pueblo palestino es absoluto y no hay relativismo en la defensa de los derechos humanos ni de la legalidad internacional en el mundo. Por tanto, creo que lo importante hoy es que este contrato por fin se encuentra rescindido y que el Gobierno de España no hace negocios con un gobierno genocida, como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino. Bueno, aquí yo le pondría algún pero, antes de escuchar cuando le preguntan por Izquierda Unida, es que defiende al gobierno, que forma parte, y yo lo entiendo porque forma parte de él, pero eso que defiende los derechos humanos, que va en contra... Bueno, vamos a ver que esto es solamente uno de los 20 contratos. Si hay un hecho, y es que el gobierno, obviamente yo no culpo a Sumar, culpo al Partido Socialista, o concretamente a Marlaska, que depende de todas estas compras, que después de decir que no van a comprarle, han comprado no una, sino... Estamos hablando de 40 contratos, de los cuales 20 han sido después de esa promesa que no iban a comprar ninguna arma a Israel. Entonces, no es uno, esto porque se ha destapado, pero son muchísimos más. Y entonces ahí habría una falla del gobierno, sea de Marlaska o sea de quien sea, pero ahí hay una falla. Entonces, bueno, ese sería mi pero. Y luego, fijaros, es curioso cuando le preguntan si, como dicen los medios, Izquierda Unida ha sido importante, y fijaros la respuesta, ¿no?, que me parece un poco llamativa, ¿no? Presidenta,
ha jugado Izquierda Unida para el acuerdo? ¿Qué papel ha jugado Izquierda Unida para conseguir este acuerdo? Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del Gobierno. Y aquí, como pueden entender, es lo que les puedo decir. Y lo he hecho personalmente. Pues nada, ni Izquierda Unida ni gaita. Lo he hecho yo y lo he hecho personalmente. No tengo por qué dudar, pero bueno, lo que aquí hay un medallín, a ver quién se pone esta medalla, que es una medalla de chocolate, realmente, una medalla que está bien, por supuesto. Es más, me parece una buena noticia con los matices o las dudas que os he comentado, si al final ese dinero se le da a esa empresa israelí para seguir aumentando el genocidio y lo único que pasa es que no se reciben esas balas que necesita la Guardia Civil, bueno, pues el negocio es bastante llamativo, pero fiero llamativo el mensaje que ha mandado Sumar a sus militantes, ¿no? Hoy quiero compartir una buena noticia, una de esas que demuestran por qué es importante sumar en este gobierno, en esta institución. Hemos logrado que nuestro país no compre armamento a Israel, hemos conseguido que se rescinda el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI System. Ya en octubre del año pasado, lo dejamos claro, no se puede comprar material bélico a quienes violan sistemáticamente el derecho internacional y cometen un genocidio. Bueno, pues la mala noticia es que se ha incumplido no una vez, sino 20 veces. Obviamente, y no ha sido Sumar quien lo ha denunciado, sino han sido los medios de comunicación, y es más, quiero poner nombre y apellido al periodismo de este país, en este caso Olga Rodríguez, incluso estando en un medio bastante favorable al gobierno, ha tenido la valentía de publicar y de decir, estáis engañando a la gente, después de prometer que no ibas a comprar, había hecho hasta 20 contratos, sois unos miserables y estáis apoyando el genocidio, básicamente. Entonces, bueno, hay que ponerle las medallas a quien hay que ponérsela, y en este caso hay que ponérsela, entre otros, a periodistas como Olga Rodríguez, ¿no? Bueno, por eso ahora hemos peleado para mantener la coherencia y el respeto al compromiso del gobierno de coalición de no comerciar armas con Israel, nuestro apoyo solidario de tal, que matiza entre crímenes con la humanidad. Por eso vamos a seguir trabajando, para eso sirve formar parte del gobierno, para que las cosas cambien de verdad. Bueno, pues nada, Medallín, digamos, lo entiendo, ¿no? Al final es como una empresa que tiene su servicio de marketing y, obviamente, luego puede haber todas las opiniones, ¿no? Pero en este caso incluso se dice como que esto estaba armado antes. Yo no creo que estuviera armado, simplemente creo que este gobierno, en este caso, es mentiroso, es miserable, y que gracias a periodistas como Olga Rodríguez se destapan estos contratos, y que es una auténtica vergüenza. Obviamente esto no se ha fiscalizado por parte de mucho de Sumar, porque también le venía bien, y bueno, pues una salida, bueno, no sé si negociada, es bueno, vamos a, aunque nos cueste dinero, pero bueno, le sacamos rédito político. No sé si es tanto el rédito político, pero en este caso, bueno, creo que es una buena noticia. Ahora, vamos con la información. Olga Rodríguez dice, comprueba, es decir, con datos, es decir, aparte es público, todo el mundo lo puede comprobar, España ha adjudicado 40 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre del 2023, cuando empezó la masacre de Israel contra Gaza, 20 de ellos en los últimos 6 meses por valor de 1.040 millones de euros. Cuando aclara esto de los 20 de ellos en los últimos 6 meses, porque precisamente en octubre el gobierno, por Pilar Alegría, como hemos visto, afirmó que nunca más se comprarían material bélico a Israel, cosa que es falsa, porque posterior a esa fecha se han hecho 20 nuevos contratos para comprarle armas a Israel, y esto es una auténtica vergüenza. Y obviamente, cuando ha habido esa información también por parte de Olga Rodríguez o de otros periodistas diciendo aquí hay un contrato, esto es una auténtica vergüenza, claro, es una auténtica vergüenza realmente, y bueno, pues Izquierda Unida amenaza con irse del gobierno, y Sumar lo critica fuertemente diciendo que se ha incumplido, pero que el acuerdo goza de muy buena salud. Bueno, en fin, esa es la historia, así lo contaba también Olga Rodríguez en Malas Lenguas. Olga Rodríguez, vamos a ver, ¿hay más contratos que estarían vigentes? ¿Qué puede ocurrir? Conectamos con Olga Rodríguez, porque Olga, tú dices que hay más contratos además de este. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Esto es así? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, a día de hoy no están todos los contratos anulados ni revocados. De hecho, por ejemplo, hay 9 adjudicaciones de contratos de compra de armamento a Israel que estarían pendientes de formalizarse. Esto se puede ver en la plataforma de contratación del Estado. Puede entrar cualquiera que nos esté viendo ahora, yo accedo a ella a diario, es público. Y en total, desde el inicio de los ataques de octubre de 2023 hasta hoy, España ha adjudicado o formalizado más de 40 contratos de compra de armamento a Israel, según lo que ha contabilizado el Centro de las de Estudios por la Paz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, en los últimos 6 meses han seguido adelante con adjudicaciones o formalizaciones de contratos de compra a Israel, y hoy, a día de hoy, yo acabo de entrar nuevamente, siguen apareciendo vigentes. Esto significa que en octubre no se suspendieron las compras, como se dio a entender desde algunos ministerios.
O sea que habría más. Marisol tiene novedades. Marisol, ¿hay novedades sobre esto, sobre los contratos que estarían todavía pendientes de qué ocurre con Israel? ¿Tienes novedades sobre esto? Lo que dice Sumar es que en el acuerdo político que se ha alcanzado esta mañana con la parte socialista del gobierno para rescindir este contrato de más de 6 millones de euros entran también todo el resto de los contratos a los que se refería Olga y que finalmente no se van a ejecutar. De hecho, en el comunicado que han mandado los dos bloques del gobierno lo citaba textualmente. ¿Y entonces qué pasa con esos contratos? ¿Tienes algún tipo de información? Tendremos que hacer el mismo proceso que se va a hacer con este. O dejarlos en stand-by. Sí, dejarlos en stand-by, pero el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Tienes información sobre esto? Lo que va a hacer el gobierno, lo que dice el gobierno que va a hacer es que no los va a ejecutar. Promete que nada que esté relacionado con armamento o con munición se va a ejecutar. Lo que no ha sido hasta ahora, y es obvio, ha sido transparente con lo que estaba haciendo, como estaba contando la compañera. Bueno, pues obviamente falta de transparencia y mintiendo, es que creo que hay que hablar claro, mintiendo claramente y luego, bueno, pues veremos si se aclara si realmente en esos contratos, me imagino que estas empresas, cuando ya se formalizan ese tipo de contratos, se aseguran, ¿no?, de que cumplan las partes. Si unilateralmente dicen no queremos el contrato, pero ya está firmado, y dice, bueno, pues darnos el dinero, no os mandamos las balas, pero nos quedamos con el dinero, y al final la jugada es exactamente la misma. Por lo tanto, alguien tiene que dar explicaciones y obviamente quien las tiene que dar es Marlaska. Bueno, por eso digo, puede ser un punto positivo, en este caso, la presión por todos los frentes, principalmente, según los medios, Izquierda Unida, según Yolanda Díaz, es Yolanda Díaz la única que ha negociado esto y la única responsable de que lo ha conseguido ella personalmente, pero eso no quita que, bueno, pues también hay que ponerle los puntos positivos. Obviamente, esto lo han anunciado como un montón de veces, o me suena a mí, llevan dando la matraca, pero parece que se va a anunciar una buena noticia después de no sé cuántos años ya, con las 40 horas semanales. Es verdad que en algunas comunidades o en algunos convenios colectivos ya se recogía esas 37 horas y media semanales, pero que en este caso es una muy buena noticia y en este caso sí hay que ponerle la medalla a Yolanda Díaz. Bueno, si termina... Luego también habrá que ver la letra pequeña, ¿no? Que ya sabéis que Yolanda Díaz también es mucho de acordar, ¿no? Con la patronal y todo esto, y muchas veces como letra pequeña que no sale en el titular, pero en todo caso, a ver si ya de una vez por todas se confirma esta buena noticia, que sí que a esta medalla yo sí que creo que hay que ponérsela. Bueno, pues al ministerio obviamente tiene que ver pues toda la presión de la sociedad civil, bueno, pues los diferentes partidos también que suman a la presión para que se reduzca la jornada laboral, pero finalmente, bueno, pues esta medalla es de ley para el Ministerio de Trabajo. Bueno, y otra de las victorias de Yolanda Díaz dentro del Gobierno ha sido la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La propia ministra de Trabajo ha querido ser hoy la que anunciara esta mañana que el próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de ley que después va a ser enviado al Congreso. Paz Serrano. Sí, un acuerdo alcanzado, dice la vicepresidenta y ministra de Trabajo, dentro del diálogo social. 11 meses de negociaciones que culminan, como dices, en 5 días en Consejo de Ministros con la aprobación definitiva del proyecto de ley de esa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución del salario de los trabajadores. El Gobierno avala así el acuerdo con los sindicatos. Lo siguiente será negociar con todos y cada uno de los grupos políticos. Por eso, dice Yolanda Díaz, toca ahora hacer pedagogía de la propuesta con argumentos como el de repartir la productividad de las empresas. Bueno, y otra de las victorias de Yolanda Díaz dentro del Gobierno. A mí no me termina de quedar claro si ya está aprobada, me refiero que no sé todavía si queda pendiente de la aprobación en algún sitio, pero bueno, la propuesta, si aquí hablan, o el titular habla de anunciar en el Consejo de Ministros de aprobar la ley de reducción de jornada laboral, entiendo que tiene que pasar por el Congreso y que le dan los números, ¿no? Y entiendo que... Vamos, claro, es que lo que pasa es que aquí hay una base progresista que votarían a favor. Lo que no tengo tan claro es si Junts, digamos la derecha nacionalista catalana, le van a dar los votos o no. Pero en todo caso, bueno, esto llevan anunciándolo un montón de tiempo. Bueno, en principio una buena noticia, pero hay que ver lo que se apruebe, que dé la ratificación el Congreso. Bueno, me hacía gracia este análisis un poco hablando también del tema de Yolanda Díaz. Primero, me llama la atención, y ojo, digo, por valorar positivamente el periodismo, Olga Rodríguez, en un medio afín al gobierno, si se quiere decir así, el diario.es, poniéndole la cara colorada. Jesús Cintora, en un programa de televisión española, trayendo a Olga Rodríguez para que le ponga la cara colorada al gobierno. Digo porque muchas veces está el debate ¿no? De, bueno, vienen a adorarle la píldora. Bueno, pues no, hay periodistas que no vienen a adorarle la píldora, y me ha llamado la atención el hacer que también se le ve muy afín
al gobierno, pues esta editorial donde hablan un poco pues de varios asuntos, por ejemplo, del no viaje, ¿no? Que me parece llamativo que Pedro Sánchez no vaya a Roma o al Vaticano a despedirse el Papa Francisco, que vaya gente de ultraderecha, pero no vaya Pedro Sánchez, con una excusa. Incluso Yolanda Díaz salió a defenderlo con excusas, creo que peregrinas, no lo sé, porque básicamente una de las cosas que dicen es que no puede... Que si va el jefe de Estado, en este caso el rey Felipe VI, no puede ir el presidente, pero en el último fallecimiento del Papa fue Zapatero con el rey Juan Carlos. Es decir, no sé qué norma será esa. Pero bueno, me ha hecho gracia el tema de la editorial esta y va un poco en el hilo, ¿no? Bueno, hay medios supuestamente afines al gobierno que pues le ponen la cara colorada y bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero me ha hecho un poco... Toca algunos de los puntos que hemos visto anteriormente. Díaz en la ciudad condal. Me llevo un recuerdo maravilloso, no solamente estuve con él, sino que he seguido casi semanalmente. Claro, es que hablando del Papa Francisco Claro, es que hay un punto. De hecho, voy a buscar el vídeo, Yolanda Díaz diciendo que no, como que el Papa Francisco le seguía todo lo que... Sí, que era un fan el Papa Francisco de Yolanda Díaz y que le consta que estaba muy interesado en todo lo que hacía. Me ha llamado la atención, ¿no? Y luego la justificación del viaje de Pedro Sánchez. De todo lo que hacía, le he presentado un libro, iba a presentar un proyecto de las escuelas. Díaz en la ciudad condal. Me llevo un recuerdo maravilloso, no solamente estuve con él, sino que he seguido casi semanalmente todo lo que hacía. Le he presentado un libro, iba a presentar un proyecto de las escuelas en el que él estaba muy comprometido, por tanto es una persona muy importante para mí, que leo, que leía, que reflexionaba con él y que me ha ayudado incluso pues a tomar decisiones en mi vida, por tanto me llevo un recuerdo muy positivo. Decisiones personales en su vida, ojalá acceder a esas posibles llamadas telefónicas entre el Papa y Yolanda. Él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y bueno, creo que nos teníamos afecto, ¿no? Estaba influido por Yolanda. Las rotativas. No es que Yolanda fuese fan de Francisco, es que Francisco era fan de Yolanda. ¿No lo sabías? ¿Cómo es el mundo, Roberto? Mi primer encuentro con él, que me decía Yolanda, la esperanza nunca defrauda, no tenlo en cuenta, ¿no? A lo largo de tu vida. Y creo que tiene razón, ¿no? Bueno, la esperanza nunca defrauda, pero ciertas decisiones políticas sí. Yolanda fue preguntada también por el aumento de gasto en defensa. Bueno, yo creo que nuestra posición es muy conocida, tanto es así que ayer así se formalizó por escrito, como siempre hemos hecho en el Consejo de Ministros. Por cierto, esto se hace desde que yo soy vicepresidenta del Gobierno y con nuestro rechazo a lo que tiene que ver con el incremento del gasto en armamento. Bueno, Sumar discrepa con esta decisión del Gobierno, pero en otras muchas están de acuerdo. Y hay otros elementos en los que sí estamos de acuerdo, con las misiones que dependen de Naciones Unidas, que ayer también iban incrementos presupuestarios para ello. Por supuesto estamos de acuerdo, por supuesto estamos de acuerdo con las mejoras del personal de la defensa de nuestro país, por supuesto estamos de acuerdo con el desarrollo del potencial tecnológico que tenemos en España, por supuesto estamos de acuerdo en seguridad, ¿no? De los ataques que estamos sufriendo ahora mismo, cibernéticos y demás. A ver, por si no os ha quedado claro... Por supuesto estamos de acuerdo, por supuesto estamos de acuerdo, por supuesto estamos de acuerdo, por supuesto estamos de acuerdo. Están de acuerdo, por supuesto. Oye, que no parece estar de acuerdo, por supuesto, con la compra millonaria de balas que el gobierno quiere llevar a cabo a una empresa israelí. Quien no parece estar de acuerdo es Izquierda Unida. Y así lo manifestó su coordinador federal, Antonio Maillo, en los micrófonos ayer de Hora 25. En un gobierno de coalición hay que aprender a que no se pueden tomar decisiones unilaterales. Enrique Santiago también planteaba una hipotética salida del gobierno si se incumple este pacto y Maillo directamente señala a una persona. Siempre todos los escenarios están sobre la mesa, quiero decir eso, pero el problema es que ahora mismo sobre la mesa está, en la mesa del Partido Socialista, un asunto que es que han incumplido un acuerdo de gobierno. Y por tanto, quien tiene la responsabilidad de resolverlo y de superar esta crisis de gobierno es el Partido Socialista. Me llama la atención que el foco se ponga sobre la decisión de salir o no del gobierno. A mí me parece que quien tendría que salir en todo caso es Marlaska si no rectifica e incumple el acuerdo que había anunciado en noviembre de 2024. Vale, volvamos al Vaticano, aunque en el Vaticano también hay política, así que no dejamos la política. O sí, bueno, da igual, Esperanza Aguirre. El Papa era muy partidario de Más Madrid. De hecho, cuando Almeida fue al Vaticano le dijo, hombre, sustituto de Carmena. Total, cierto. Con gran ilusión por Carmena. Por Carmena. Claro, es amigo de Yolanda, era amiguísimo. De Yolanda, por ende de Carmena. Claro. Bueno, pues como podéis ver, Espe no es fan de Francisco. A ti no te caía muy bien este papa, ¿no? Por lo que... Yo no era fan de este papa.
Oye, espero que tenga, en fin, que descanse en paz, que en el cielo encuentre todo lo que ha buscado. No tengo nada en contra, pero yo no soy fan. ¿Y por qué no es fan? Pues porque no la vino a visitar. Porque no lo de Jiménez Los Santos no lo sé ya que no quisiera venir a España y la justificación era que se había dedicado a la periferia. En realidad fue 3 veces a Francia, 2 veces a Portugal, fue a casi todos los países, salvo a España. Salvo a España. Nos odiaba, el Papa nos odiaba. Para Susana Díaz, sin embargo, el Papa bien, pero pudo hacer más. Y yo creo que él sí tuvo buena voluntad, en el sentido que quiso cambiar cosas. Sigue hablando de otros personajes. Bueno, quería ver justamente, ¿no? Aquí también porque introducía, ¿no? Como Izquierda Unida iba a saco y como hay críticas, pero sobre todo hay apoyo, ¿no? De Yolanda Díaz al gobierno, ¿no? Y bueno, no me parece mal o bueno, no es que no me parezca mal, sino que es su postura. Luego ya cada uno hace el análisis si está bien o está mal. Pero hay una duda, al hilo de todo esto del armamento ha salido Ayuso. Fernando Berlín decía que al PP parezca más grave rescindir un contrato de armas que la legislación internacional o que el hecho de comprar armas a Israel durante un genocidio dice mucho sobre la catadura moral del partido. Bueno, no sé si una de las cosas que deja caer, Olona creo que también lo ha publicado, es que es una vergüenza, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno. No ya sabéis que a esta gente le da igual los niños de Gaza, sino por un elemento que yo os decía, es que, bueno, tú rescindes el contrato y primero tienes que pagar y segundo, quedas a la Guardia Civil sin armas, ¿no? Esas pistolas Ramón que veíamos. Y, a ver, no les falta parte de razón en esa crítica. Obviamente, es criticable la poca vergüenza que tiene esta gente, como le importan absolutamente nada los niños gazatíes, están a favor del genocidio. Pero bueno, hacían una crítica en esa dirección que veremos si realmente... Porque al final, si esto es un titular, pero realmente estamos financiando el genocidio israelí porque le damos dinero a esa empresa israelí que forma parte de la gente o de las empresas, ¿no? Que, digamos, apoyan y son proveedores del ejército israelí, pues obviamente tampoco, es decir, lo que hay que pedir explicaciones y dimisiones dentro del gobierno, ¿no? Pues este es el gobierno de Pepe Gotera y Otilio que tenemos. Resulta que primero tienes un contrato con una empresa israelí que tanto escupir a Israel, pero luego haces negocios con ellos, lo ocultas, una vez que lo niegas resulta que el contrato sí existe, luego decides romper el contrato, parece que a lo mejor lo paga, pero ni siquiera luego... Claro, ese es el tema, que al final, si tienes que pagarlo, ¿dónde está? Es decir, en fin, es una auténtica vergüenza. Es decir, lo que tienen que rodar son cabezas. Y ahí parecen, ¡uy, hemos conseguido una medalla! ¿Qué hemos conseguido? Que si le estamos dando el dinero y estamos quedando encima sin balas a la Guardia Civil, ¿dónde está el negocio? Luego ya las balas las recibe, por lo tanto, la imagen que damos de descoordinación, de falta de criterio, de falta de valores, de verdad, de realidad, es absoluta. Es la imagen que está dando España ante el mundo en política internacional, en política de defensa, presupuestos y, por supuesto, todo lo que hace este gobierno. Nos está dejando a ojos del mundo como un país tercermundista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Tenemos que pasar. Muchas gracias. Lo que tiene que decir es la verdad, que nunca lo hace, nunca, la verdad. Con el dinero de todos los españoles, con los presupuestos de todos, te tienes que enfrentar al Congreso o al Senado, a los poderes del Estado, a los contrapoderes, a la prensa y decir qué vas a hacer con el dinero de todos, en qué lo vas a gestionar y cumplir, eso que es lo mínimo en una democracia consolidada. Bueno, lo que tienen que hacer no mentir, le dijo el tazón a la taza. Está Ayuso para hablar de mentira. Bueno, fijaros porque este argumento lo pillaron en malas lenguas para analizar lo de nos están dejando a todo el mundo como un país tercermundista, ¿no? Bueno, pues ahí le dieron réplica, en este caso Manuel Rico. Ojo, sin decir que en algún punto en el que hemos decidido, bueno, habrá que ver si se cumple, de que al final estamos financiando el genocidio pero no estamos recibiendo las balas. Tendrían que rodar cabeza, este es mi punto de vista, pero claro, el tema es que la persona que lo dice no sé si la más adecuada. Fijaros por qué Manuel Rico le responde en malas lenguas. Todo lo que hace este gobierno nos está dejando a ojos del mundo como un país tercermundista. Pues sabes, como país tercermundista, en este programa vamos a contar, porque también hay novedades sobre la vivienda de Ayuso con su pareja, casi 2 millones de euros, y no está todo claro y vamos a contarlo, con Ecaizer entre otros. Pero Manuel Rico, esto de las armas, del armamento, de la munición y país tercermundista, dice Díaz Ayuso. Bueno, ya que lo mencionas, de país tercermundista es la falta de transparencia y que no se sepa quién paga los pisos, porque hay que hablar en plural, donde vive la presidenta de ese, en este caso, comunidad autónoma, ¿no? A ver, es debatible, desde luego si hay que, si se debe rescindir el contrato, ¿no? Como ha defendido Feijóo, desde la postura
en la que está el PP, donde bueno, pues la masacre en Gaza no le dan demasiada importancia, pues es, digamos que coherente con esa postura, que mantengan que no se va a rescindir. A mí me parece, lógicamente, que es inaceptable y que hace bien el gobierno rescindiendo el contrato, porque estamos hablando además de una empresa que forma parte de un grupo un grupo de armas, un grupo que está participando activamente en el genocidio en Gaza y que presume de ello en vídeos corporativos, etcétera. Por lo tanto, me parece razonable. Y luego yo tengo otra cuestión con esto de país tercermundista. Feijóo hablaba de país de otras latitudes. No, mire, los países como tal, hay de todo. Aquí hay actitudes tercermundistas. Por ejemplo, que te mueras sin asistencia en una residencia, eso es de país tercermundista, en esa terminología, ¿no? Entonces, por favor, no empleemos ese lenguaje tan lamentable y hagamos un debate político inteligente, si puede ser. Bueno, pues eso, le pedimos peras al alumno, ¿no? El debate inteligente. Bueno, aparte, fijaros lo del país tercermundista, a ver, ya sabéis que aquí hemos analizado mucho el gran problema que tiene España. Los macrodatos le van de película, pero el tema de la vivienda es tremendo. Bueno, no sé si lo de tercermundista es verdad que es un tema, la economía, que lo intentaron con algunos bulos, que iba a ser un desastre la subida del SMI. Bueno, todo lo contrario, es decir, igual como el tipo del gas y tantas cosas que económicamente le han salido bien. Y fijaros, de toda la crisis arancelaria y tal, el FMI digamos que señala, ¿no?, a España como el país, dentro de los países, ¿no?, de economía avanzada, que más crecerá en los próximos años, muy por encima del resto de países. Y creo que por aquí había alguien que, bueno, más allá de Daniel Lacalle, ¿no?, a este paso el paro llegará al 35%, 900.000, bueno, al final todo eso no tiene nada que ver. Bueno, y ahora es que había por aquí una respuesta de los trolls estos habituales. ¿Y por qué la gente vive cada día peor? ¿No os habéis detenido a pensar que todo es una farsa, que lo único que crece es el empleo público? Ya los funcionarios superan a los autónomos. Es una locura, ¿sabéis? ¿Qué funcionario aporta cero al PIB de un país? Bueno, más allá de repetir todo lo que escucha, bueno, es una gran mentira. Fijaros, esta gráfica de abajo es el empleo público y esta, digamos, franja oscura es el empleo privado. Fijaros, estamos aquí hablando según la encuesta de población activa y el INE. Bueno, pues veis, 82 de empleo total respecto al 17, que eso nos pone casi en la cola de Europa con menos empleos públicos. El empleo público en la Unión Europea, número de empleados públicos por cada 1.000 trabajadores. Los países más desarrollados, como Dinamarca, Suecia, Finlandia, ¿no?, son, no sé, hasta Francia, pero fijaros que están duplicando prácticamente los datos de España, que son 160 por cada 100.000 trabajadores. Es decir, que realmente no tenemos... Esto es como lo de la fiscalidad. Estamos por debajo de la media de Europa. Pagamos menos impuestos que la media y tenemos menos servicios públicos que la media de Europa. Eso ha ido decreciendo, no ha ido creciendo, ha ido decreciendo. Entonces, es todo un cuento lo que usa la gente. Bueno, en todo caso, hay un problema, obviamente, que es la diferencia. Es decir, si bien nuestro salario medio está muy por debajo o por debajo de la media o de los países más desarrollados, fijaros aquí, ¿no?, estamos hablando de menos de la mitad de países del norte. Bueno, el caso de Noruega es tremendo, pero bastante bajo de países como el propio Reino Unido, Francia, etcétera, ¿no? Nos parecemos, aunque estamos por debajo de otros países como Italia, pero es decir, el problema es que tenemos sueldos bajos y el precio de la vivienda está en torno a la media de Europa. Y claro, si tú te vas a los datos reales, el problema que tenemos en España no es normal que crezcamos, que tengamos tan buenos datos. Obviamente no tiene que ver con el empleo público, no tiene que ver con la fiscalidad, somos de los que menos pagamos, no hay tantos empleados públicos, realmente es un 80-20 aproximadamente, sino la cuestión es la siguiente, la cuestión es que tenemos un problema para desarrollar los proyectos de vida y obviamente este dato no es menor. Somos el país que estamos, bueno, pues prácticamente junto a Italia y la zona de Grecia, etcétera. Esos diferenciales entre el sueldo y el acceso a la vivienda estamos más alejados, es decir, que tenemos que pagar unas cuotas casi imposibles de pagar. Fijaros la edad media a la que abandonan el hogar paterno a la hora, si es la edad en la que se compran una vivienda, ¿no?, para formar un proyecto, y fijaros que estamos fatal. Entonces ese es el punto, no hay otra, y precisamente los mismos que critican todo esto son los que están en contra de poner medidas para que el acceso a la vivienda sea más sencillo. Así que bueno,
En fin, lo ponía por aquí porque también, ¿no? Se hablaba de tercer mundo. Bueno, pues no sé si tercer mundo, pero lo que sí está claro es que los datos macroeconómicos van muy bien, somos la locomotora de Europa, del mundo avanzado, pero la realidad es esta, es que el lobby inmobiliario sigue estando muy fuerte, los grandes multimillonarios que se enriquecen a costa de la pobreza, ¿no? Y de romper los proyectos de vida, bueno, pues siguen protegidos por los medios, por los políticos, y creo que es el punto clave donde hay que hacer fuerza para que se hagan políticas para la mayoría y no para esa minoría rentista que sustrae dinero a los pobres sin trabajar. Entonces, bueno, pues creo que ese es el punto, ¿no? En fin, bueno, no hemos ido del tema, pero obviamente aquí alguien tiene que dar explicaciones yendo al tema de las balas, que es Marlaska. Me sumo a la petición de Venega, de Bildu y de Esquerra Republicana, que dé explicaciones y que ruede en cabeza, porque nos han estado mintiendo con algo gravísimo como es el fomentar y comprarle armas a Israel para enriquecer a empresas que forman parte, ¿no?, de los proveedores del ejército israelí del genocidio. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.